Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta segunda mesa de debate de la tercera Jornada Nacional de Biosimilares. Esta segunda mesa de debate se va a centrar en las experiencias de éxito en la promoción de biosimilares en el marco de la gestión clínica. Permitidme que antes de comenzar la mesa lance algunas cuestiones de logística y protocolo que son importantes. En primer lugar, recordar que los ponentes que están en sus domicilios escucharán un pitido 2 minutos antes de que finalice el tiempo estipulado. En segundo lugar, recordar a todo el mundo y a todos los que nos están viendo que pueden formular preguntas a los ponentes, a un ponente en concreto o a toda la mesa. En caso de que la pregunta se dirija a un ponente en concreto, rogaríamos que se indicara al principio de la pregunta el nombre del ponente. Y en tercer lugar, recordar que aproximadamente en una media hora o una hora estarán ya disponibles para todos el diploma de asistencia a la jornada que se puede bajar desde la propia plataforma en la que estáis conectados. Y ahora sí, ya damos comienzo a esta segunda mesa, que espero resulte tan interesante como creo que ha sido la primera. Hablaba el profesor Manuel Goñi en la primera mesa del impacto económico que supone la comercialización de biosimilares y cómo su uso en los próximos años podría llegar a suponer un impacto económico de cerca de 3.000 millones de euros. Impacto económico que, de acuerdo con sus análisis de sensibilidad, podía incrementarse notablemente en caso de que nuestro país alcanzara los niveles de utilización de biosimilares que son los niveles medios del resto de países europeos. Y es que la promoción del uso de biosimilares no es una cuestión de preocupación o de interés solo en España. Toda Europa está muy interesada en aumentar la posibilidad de unos ahorros que ayuden a la sostenibilidad de los sistemas. De hecho, el pasado miércoles se publicó la Estrategia Europea Farmacéutica y uno de sus apartados incide directamente en la utilización de biosimilares, animando a los países miembros a establecer políticas variadas que fomenten la utilización de estos medicamentos y muy específicamente animando a los sistemas de salud a que mejorasen sus tasas de utilización. Como os decía, muchos países han puesto estrategias en marcha para intentar incentivar la utilización de biosimilares. Países de nuestro entorno, países ya desarrollados, pero que ven en los biosimilares una herramienta para mejorar el sistema de salud. Precisamente del análisis de estas experiencias internacionales se ha ocupado el libro que el profesor Félix Lobo e Isabel del Río acaban de publicar y que de una forma creo que bastante amena nos describen los distintos modelos utilizados en países de nuestro entorno, fundamentalmente Europa, también Estados Unidos y Canadá, y nos dan algunas ideas sobre cómo mejorar la utilización de biosimilares. El libro Gestión Clínica, Incentivos y Biosimilares es el que vamos a tener de alguna forma la oportunidad de poder compartir con su principal autor, el doctor Félix Lobo, y además de Isabel del Río, y el que nos va a exponer en unos minutos. Presentar al profesor Félix Lobo realmente es una tarea difícil, seguramente muchos de ustedes conocen su extenso currículum. En la actualidad, el profesor Félix Lobo es profesor emérito del Departamento de Economía de la Salud de la Universidad Carlos III. Además es director de Políticas y Economía de Salud de FUNCAS y muy recientemente presidente del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo. Resumir su currículum seguramente necesitaríamos mucho más tiempo del que disponemos aquí, pero como todos ustedes saben hay que poner de relevancia la extensa experiencia del profesor en aspectos tanto sanitarios como económicos. Muchas gracias, profesor. Tiene usted la palabra. Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de este acto, a Biosim, que permitió la realización de este estudio, y también a mi coautora, a Isabel del Río, sin la cual pues, el libro desde luego no habría sido posible.
El libro acaba de aparecer, se han hecho bastantes ejemplares en versión papel, pero también va a estar disponible en digital. Bueno, esto es como espero que luzca nuestra próxima primavera, cuando ya estemos todos vacunados y disfrutando de los rosales de mi universidad. El libro está dedicado a Regina Múzquiz, porque yo tengo que decir que la promotora y quien tuvo realmente la idea del estudio fue Regina. Ella fue la que se dio cuenta muy claramente de que hay una relación entre el fomento del uso de biosimilares y la gestión clínica. Y esta relación es lo que nosotros hemos intentado explorar en el libro, revisando literatura y revisando también experiencias internacionales. Pero ya digo que la idea fundamental, esta idea de que sistemas de gestión clínica se pueden poner en relación con el fomento de los biosimilares de una manera muy fructífera, esa idea original fue suya y fue la que ha motivado todo el conjunto del trabajo. El objetivo es identificar y analizar las medidas aplicadas en los servicios de salud para fomentar la utilización de medicamentos biosimilares en el marco de la gestión clínica. En particular, las medidas que consideramos son incentivos financieros y no financieros. Y hemos revisado las experiencias más relevantes desarrolladas en varios países de alta renta con servicios de salud avanzados, con los que podríamos tener interés en compararnos. El libro tiene 9 capítulos. El primero describe el objetivo y la importancia que tiene el fomento de la utilización de los medicamentos biosimilares. En el libro no nos detenemos en cuestiones técnico-farmacológicas, sino que recogemos lo que creemos que es ya cada vez más un consenso acerca de la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos biosimilares, que son esas características las que sustentan la idea de su fomento y de promover su utilización. Luego hay un capítulo en el que nos detenemos a examinar la idea de incentivos económicos y su aplicación en los servicios sanitarios y a los profesionales sanitarios. Este es un capítulo importante en el marco del libro. Ahora vamos a ver algunas de sus ideas fundamentales. Y el capítulo 3 también se dedica a examinar la idea de la gestión clínica y cómo se ha desarrollado en los distintos países. La idea de incentivo es una idea central en economía y algunas ideas que queremos subrayar en el libro son, además de este concepto fundamental, que los incentivos que mueven a las personas no son estrictamente económicos ni desde luego solo monetarios, sino que ya se ha consolidado, al menos entre los economistas, una distinción que trata de reflejar la variedad de los incentivos, de las motivaciones que mueven a las personas y en concreto en los sistemas sanitarios. Habría una motivación estricta que viene de fuera, extrínseca que viene de fuera, como pueden ser los incentivos monetarios, una parte variable de la remuneración, pero hay también motivaciones intrínsecas muy importantes. Y fundamentalmente la motivación intrínseca por excelencia es la satisfacción por el trabajo bien hecho. Entre los profesionales esto es algo fundamental. Trabajamos y procuramos trabajar bien porque eso nos produce satisfacción, es lo que realmente queremos hacer. Y además puede haber otras motivaciones más trascendentes, pues, por razones de amistad, de altruismo, de religión, etc. Y hay un tipo de motivación o de incentivo que podríamos poner a caballo entre estas dos últimas, que es la reputación y el prestigio profesional, que tienen grandísima importancia. Procuramos trabajar bien porque nos produce satisfacción, pero también porque valoramos la opinión de nuestros pares, de nuestros colegas, de nuestros profesionales. Y esa reputación tiene una extraordinaria importancia a la hora de motivarnos. Alrededor de estas ideas nos movemos ampliamente en el libro y revisamos literatura muy importante al respecto.
El capítulo cuarto del libro se dedica a la gestión clínica en España. Yo creo que lo que hemos visto al realizar el estudio es que todavía la gestión clínica en España podríamos decir que no está todo lo desarrollada que debiera, a pesar de que hay iniciativas muy interesantes y de que en el pasado hubo también iniciativas muy interesantes que desgraciadamente se interrumpieron. Una que examinamos en detalle, porque creemos que merece mucho la pena, es la del área del corazón del hoy llamado Hospital de La Coruña, que fue sin duda una iniciativa de una extraordinaria importancia y que merece, aunque sea, diríamos, un examen post-mortem, nuestra atención. Y desde luego que convendría resucitar y generalizar. Hay otras experiencias en España en marcha, pero nuestra conclusión en general es que todavía nos quedaría mucho camino por recorrer. También que este sería uno de los puntos fundamentales de reforma del sistema sanitario al nivel de la microgestión y del cual pues, se oponen algunas barreras y algunos problemas. Hemos procurado en el libro dar un concepto preciso de la gestión clínica, porque también hemos visto en nuestra revisión y en nuestros estudios, Isabel y yo, que muchas veces se da una idea o se utilizan conceptos bastante vagos acerca de lo que sea la gestión clínica. Entonces hemos procurado precisar la idea de la gestión clínica como sistema de microgestión sin duda aplicable a nuestro sistema sanitario. El objetivo sería obtener los mejores resultados en términos de salud para los pacientes, trataría de romper la brecha entre efectividad y eficiencia, supone que los profesionales sanitarios se implican no solo en el ámbito estrictamente clínico, sino también en toda la gestión, tanto de personal como de otros recursos, sistemas de información, etc. La gestión clínica, por su propia esencia, implica descentralización de las decisiones y una relativa autonomía. Y también está en relación con la reestructuración de los servicios, otro aspecto que a mí me parece fundamental para la reforma de nuestro sistema sanitario y del que muchas veces no se habla. Los servicios en nuestro país sin duda deberían ser sometidos a un amplio proceso de reestructuración, del cual, por ejemplo, fue un ejemplo claro el área del corazón del Hospital de La Coruña a finales de los años 90. El enfoque de la gestión clínica debe ser conseguir la mayor calidad en los procesos asistenciales, basados en sistemas de información bien desarrollados, midiendo y evaluando los resultados de los equipos y de los individuos. Y finalmente, parece que también formaría parte del concepto, nos parece de un concepto preciso y de un proyecto preciso de gestión clínica, la introducción de incentivos de varios tipos, monetarios y no monetarios en función de los objetivos conseguidos. Esta sería una caracterización de un proyecto de gestión clínica que nos parece que sería lo más rigurosa que podríamos encontrar. Volviendo al índice del libro, estábamos en el capítulo 4 y 4. El capítulo 5 trata de enumerar, trata de discutir las barreras que se interponen ante la instauración de la gestión clínica en España y el fomento de los biosimilares con incentivos, que tienen que ver pues, con problemas que afectan a toda la estructura del sistema sanitario, a problemas de información, a problemas de educación y formación, etc. Es un capítulo que también hemos tratado de realizar con cuidado. El capítulo 6 hace referencia a la búsqueda bibliográfica sistemática que nos ha servido de base, y el capítulo 7 es un capítulo amplio, el más amplio del libro, donde tratamos de describir experiencias que nos han parecido relevantes en otros países. Aquí yo reproduzco un cuadro, ya sé que no se ve aquí en esta imagen, pero al menos para que vean la variedad de países a la que nos hemos referido, y hemos tenido en cuenta para la información y para filtrar la información
no solo la búsqueda bibliográfica, sino también entrevistas y contactos con expertos de los países respectivos. Hay varias ideas muy interesantes después de ver estas experiencias. Bueno, la primera es que este es, diríamos, un movimiento, la idea de utilizar incentivos y, más en concreto, programas de ganancias compartidas, que es muy amplio. Esto nos ha sorprendido. Nosotros pensábamos al principio que no nos íbamos a encontrar con tantos ejemplos. Bueno, pues sí, efectivamente los hay, algunos más desarrollados, otros menos, pero sin duda es una tendencia que se dibuja como firme y que va a seguir desarrollándose. También hay ejemplos que nos indican que naturalmente un programa de incentivos o de ganancias compartidas no puede ponerse en marcha en el vacío, en un desierto, no puede ser un paracaidista que cae allí, sino que hay unas condiciones que el sistema sanitario tiene que cumplir para que esto pueda ponerse en marcha y desarrollarse. Y también nos hemos dado cuenta de que hay ejemplos muy interesantes, como el de Kaiser Permanente en los Estados Unidos o el de Dinamarca, en el que los incentivos no son tan concretos como aquellos de los que estamos hablando, sino que son más generales. El caso de Kaiser Permanente es muy interesante. Tienen una amplísima utilización de biosimilares, pero, entre otras razones, desde el punto de vista de los incentivos, de las motivaciones, aquí juegan incentivos generales de todo el sistema sanitario que es Kaiser Permanente, porque los decisores, los médicos, los clínicos que toman decisiones, ya tienen un incentivo, diríamos, incluido en la propia estructura del sistema, porque son propietarios del sistema, son accionistas del sistema, y entonces tienen un interés claro en que el sistema sea eficiente. Otro caso muy diferente es el de Dinamarca. En Dinamarca hay una amplísima utilización de biosimilares y consiguen además que crezca rapidísimamente su utilización desde que se ponen en el mercado, desde que se autorizan, y ello se debe también a las características generales del sistema y a cómo funciona la restricción presupuestaria y los presupuestos en los hospitales y en las distintas unidades. No es tanto un programa específico, concreto, de incentivos o de ganancias compartidas, sino el sistema de incentivos general el que funciona, como en el caso de Estados Unidos. En cambio, hemos visto en el Reino Unido un ejemplo que nos ha parecido muy sugerente, el del Hospital de Southampton, donde se ha desarrollado un programa de ganancias compartidas muy completo. Y nos llamó mucho la atención un detalle, a veces los detalles son muy importantes de este programa, en el que la gerencia del hospital, la dirección del hospital y también el comprador de los servicios al cual reporta el hospital, tienen confianza en el servicio que va a poner en marcha el programa de ganancias compartidas, de tal manera que le dan los recursos previamente para que pueda empezar a funcionar. Es decir, una vez planeado el programa, se aprecia que puede tener éxito y entonces los recursos, básicamente encarnados en 2 enfermeras más para el servicio, que van a permitir, digamos, romper la inercia y empezar con el nuevo programa, y esto se lo conceden antes de que el programa esté generando ganancias. Es decir, que las ganancias compartidas, digamos, se comparten no solo cuando ya afloran de manera concreta, sino incluso previamente para que el programa se pueda poner en marcha, se rompa la inercia y se desarrolle. Y esto se está haciendo así y con mucho éxito. En fin, también tenemos casos en Italia, de las regiones italianas, en Francia, experiencias piloto que están en marcha, en Alemania, en Canadá, que se examinan en el libro. Tuvimos un grupo focal con una serie de personas conocedoras de estas cuestiones, clínicos, gestores,
directivos de consejerías que nos ayudaron mucho y nos proporcionaron muchas ideas y que refinaron algunas de las conclusiones a las que habíamos llegado. Y finalmente tenemos un capítulo de recomendaciones para España, y quizás la más importante pues sea esta, ¿no? Que de acuerdo con las experiencias internacionales revisadas para incentivar la utilización de biosimilares en los servicios sanitarios, recomendamos dar preferencia a las fórmulas de ganancias compartidas, como revertir un porcentaje de los recursos ahorrados a favor de la unidad o servicio que los ha conseguido para mejorar la calidad de la asistencia y de las condiciones de trabajo. Conclusión con la que estuvo también de acuerdo el grupo focal. Y con esto ya termino. Espero haber dado una idea clara de cuál es el contenido y el objetivo del libro. Muchas gracias por su atención y, de nuevo, muchas gracias a Biosim, muchísimas gracias a mi coautora Isabel del Río, que es tan responsable como yo del resultado, y también siempre un recuerdo emocionado a Regina Múzquiz, que estuvo en el origen de esta idea y que fue la que nos motivó a desarrollarla. Gracias. Muchas gracias, profesor Félix, muchas gracias por su intervención, muchas gracias por acompañarnos también en esta jornada de forma presencial y, sobre todo, enhorabuena por el excelente libro que habéis elaborado tanto Isabel del Río como tú mismo, y que yo creo que va a ser un libro de referencia a la hora de analizar las iniciativas puestas en marcha en distintos países, que recomiendo de verdad una lectura detenida. Yo creo que puede inspirar muchas de las ideas que se quieran poner en marcha en las distintas comunidades autónomas, y va a ser, vuelvo a repetir, yo creo que un referente para todos. El profesor Félix Lobo terminaba su intervención haciendo una apuesta por la posible incorporación de modelos de ganancias compartidas dentro de nuestro sistema de salud como una forma de promover el uso de medicamentos biosimilares. Realmente es un reto, realmente estaremos preparados, nuestros clínicos estarán dispuestos a asumir este reto de abordar modelos, nuestras administraciones están preparadas también para incorporar este tipo de estrategias que están basadas en modelos que permiten revertir una parte de los ahorros en forma de incentivos que no tienen por qué ser monetarios. De hecho, en las experiencias en otros países en muchos casos son incentivos no monetarios. Pues para debatir acerca de esto han aceptado el reto, y quiero agradecer de verdad, de corazón, que nos acompañen en esta jornada el consejero de Salud, de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Díaz Lasqueti. Muchas gracias por acompañarnos, consejero, bienvenido. También... Muy buenos días. Encarna, te conozco desde hace tanto tiempo y hemos trabajado tanto tiempo juntos que sé que sí que sabes que me llamo Fernández Lasqueti y que soy el consejero de Hacienda. Pero yo tenía que meter la pata en algún momento. ¿Qué mejor que hacerlo contigo? O sea que mil disculpas, efectivamente, hemos trabajado mucho tiempo juntos. Uno de los cuales es la legalidad, que es una gran cosa. Así que también ha aceptado el reto, en este caso había aceptado el reto el consejero de Sanidad, esta vez sí, de Extremadura. Desgraciadamente le coincide esta intervención con el debate de presupuestos, pero somos muy afortunados porque contamos con nosotros con el doctor Vicente Alonso, director de asistencia sanitaria de la Junta de Extremadura. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Esperemos que la sustitución sea fructífera. Segurísimo que sí. Y nos acompaña también, en este caso desde el plató, la doctora Rosa Bermejo, gerente del Hospital Infanta Sofía. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Bueno, pues comienza la exposición. Esta vez no te preocupes, consejero, que lo voy a decir correctamente. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Tiene una larguísima trayectoria en política y en gestión. Ha sido diputado en el Congreso, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y actualmente es el consejero de Hacienda
de dicha comunidad. Tienes la palabra, consejero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Encarna, y gracias por la invitación y gracias también por la presentación, porque eso es lo que me revela, es que seguimos en confianza, que eso es una gran cosa. Y me alegra mucho además también coincidir con el profesor Félix Lobo, que tenemos viejos debates en los que hemos estado juntos, y con Rosa Bermejo, que también hemos formado parte del mismo equipo, bueno, y lo seguimos estando, de hecho, ¿no? Y el director asistencial de Extremadura, también encantado de coincidir con él. Bien, yo creo que lo que se nos plantea hoy es una de las cuestiones que aunque no sea tan conocida por un público grande o por un público mayoritario, ni siquiera de las personas interesadas en el uso de los recursos públicos, ni siquiera de los usos de los recursos públicos sanitarios, pero creo que es de las que es más interesante, más desafiante y más prometedora, sobre todo más prometedora, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Y creo que haríamos bien si aprovecháramos esto de... La pandemia pues es una oportunidad también, o una realidad más que una oportunidad, para cambiar procedimientos, eliminar obstáculos a la creación y favorecer la innovación. En general, en la Comunidad de Madrid tenemos la idea de que una de lo que debe quedar de todo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo es hacer más flexibles las cosas, menos reguladas, menos hiperreguladas, y ser un poquito más audaces, y también en el ámbito de un sistema público de salud que yo creo que ha dado la medida de su grandeza, la medida también de su capacidad de absorción, y también en ocasiones, y tenemos que ser realistas, ha dejado ver cómo tiran las costuras, y lo veremos en los próximos años también, cómo tiran las costuras, porque es un sistema muy, muy rígido, dentro del cual hay algo que no podemos perder de vista. Lo digo como consejero de Hacienda, pero también como exconsejero de Sanidad, y lo diría como ciudadano, vamos, porque es que esto debería preocupar a todos los ciudadanos, que es el gasto en farmacia hospitalaria. Es el principal driver de gasto, dentro de él especialmente los biológicos, como revela el estudio del profesor García Goñi. Pero, por ejemplo, yo doy el dato de Madrid. En farmacia hospitalaria, en el 2016 estábamos gastando 1.433 millones de euros y en el 2019 1.649 millones de euros. No hablo del 2020, aparte de porque no está el ejercicio cerrado, porque es un año tan atípico en todo que no me sirve de comparación, pero 15% de crecimiento del gasto de farmacia hospitalaria en 3 años es como para tomárselo muy en serio, aunque uno no sea consejero de Hacienda ni de Sanidad, ¿no? Es un gasto superior, no mucho, pero sí superior a la media del crecimiento del gasto público sanitario aquí en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que no debería seguir, no debería continuar creciendo a este ritmo en los próximos años. Deberíamos seguir llegando la innovación, entrando los nuevos medicamentos, entrando todas las novedades terapéuticas, pero de una manera que no signifique que el gasto se dispare de la manera que lo está haciendo. Para eso tenemos que tener muy en cuenta que vamos a tener un año 2021, creo yo, desde el punto de vista financiero para las comunidades autónomas, un año 2021 que podemos decir relativamente despejado, en el sentido de que yo creo que va a haber recursos suficientes en todas las comunidades autónomas. Desde luego, en el caso de Madrid, creo tener la certeza absoluta en el 2021, pero en el 2022 y en el 2023 creo tener la certeza de lo contrario. Y tenemos que ser conscientes. Desde el punto de vista financiero, el año 2020, los ingresos que hemos tenido son muy superiores a la realidad de la recaudación que está en este momento teniendo o siendo realidad, y en el año 2021 me temo que las previsiones del Gobierno en cuanto a recaudación no se cumplan
y, por tanto, tengamos que hacer frente a liquidaciones negativas de las comunidades autónomas en los ejercicios, en el año 2022, la del ejercicio 2020, y en el 2023, la del ejercicio 2021. Por tanto, el panorama que tenemos delante, no digo que a medio plazo, a un plazo bastante cercano, es un panorama que invita a buscar la manera de aprovechar mejor lo que tenemos, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la biotecnología, desde luego, es una realidad muy presente, afortunadamente produciendo en general unos excelentes resultados en el tratamiento de los pacientes en los hospitales, y los medicamentos biosimilares, además de facilitar el acceso a terapias biológicas, están y deben contribuir de una manera muy significativa a la sostenibilidad del sistema sanitario. Si lo que queremos es hacer compatible el acceso a nuevos fármacos con la sostenibilidad, digamos, la capacidad de pagar todo este sistema, pues a mí me parece que si no metemos en la ecuación a los biosimilares de una manera mucho más grande de lo que está en este momento, no lo vamos a conseguir, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta lo que podemos hacer. Y ahí se ve, y el estudio del profesor Lobo, el informe del profesor Lobo, al que hacía referencia hace un momento en su intervención, pone de relieve algo que nos debe llamar la atención, que es la lenta adopción de biosimilares en España, que también la IREF lo ha señalado, por cierto. Y entonces uno debe preguntarse por qué, ¿no? Bueno, pues yo tengo una respuesta personal, no tiene por qué ser compartida. Yo creo que esa es una más de las muchas consecuencias de la rigidez organizativa del sistema sanitario público español, el más rígido de toda Europa, que le hace que reaccione de una manera diferente a, por ejemplo, como lo han hecho Canadá, Alemania, Francia o Reino Unido. Y creo que a mí siempre me llama la atención, y seguro que algunos de los que me escuchan me lo han oído alguna vez, cuánto estamos dependientes o cuánto están dependientes nuestros clínicos, y qué bien lo hacen, de lo que está pasando en este momento en cualquier nueva terapia, o en cualquier nuevo fármaco, o en cualquier nueva manera de abordar una patología en cualquier lugar del mundo, pero muy particularmente en Europa. ¿Cuánto están dependientes y qué poco estamos dependientes de pensar un poquito cómo son esos sistemas que le dan soporte? ¿Por qué Alemania tiene un sistema que no es como el de España, pero es un sistema público y muy público, por cierto, el primero de todos ellos? O Francia, o el Reino Unido, ¿no? O sea que en ese sentido yo también dejo aquí una reflexión, y no me alargo más en ella, para los que nos oyen, de que la rigidez es enemiga de la innovación, y los biosimilares son innovación, y por tanto les vendría bien menor rigidez. Decía algo el profesor Lobo, que también lo dice la IREF, que es busquemos sistemas o avancemos en sistemas de incentivos a la prescripción y a la utilización de medicamentos similares que involucren a todos los actores. A ver, para entendernos, yo hablo, ya me conocen muy directamente, dicho más claramente, sin el clínico esto no va a avanzar. Lo quiera el consejero de Hacienda, lo quiera el consejero de Sanidad, lo quiera el gerente del hospital, o lo quieran todos a la vez. Sin el clínico esto no va a avanzar. Y tienen que incidir, lo decía antes también muy bien el profesor Lobo, incentivos, que estoy de acuerdo con él, no tienen por qué ser única y exclusivamente, ni siquiera predominantemente, incentivos de tipo económico o de tipo retributivo, aunque también pueden serlo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí la escuela de Public Choice tiene mucho estudiado sobre la toma de decisiones de los individuos en el espacio público, y en este caso estamos hablando de clínicos que trabajan en el espacio público, y cómo funcionan los incentivos y qué puede llevarles a una mayor prescripción de biosimilares. Por tanto,
Como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, debo decir que veo con la mayor simpatía los sistemas de ganancias compartidas, con la posibilidad de revertir el ahorro logrado en aquellos que han logrado mejorar la calidad en la prestación del servicio y que al mismo tiempo lo consiguen hacer sin emplear tantos recursos del contribuyente que podemos emplear en otras necesidades de salud. Y por eso Hacienda de la Comunidad de Madrid respalda y trabaja junto con Sanidad y animamos a avanzar en modelos de incentivos para la prescripción de biosimilares según este sistema de ganancias compartidas, de manera que el ahorro generado se destine en parte a la mejora de la calidad asistencial, con un sistema, eso sí, por supuesto, de evaluación y de control, y evidentemente eso permitirá que ese ahorro conseguido, sin merma de la calidad o incluso mejorando la calidad, se quede dentro del propio sistema sanitario público y pueda ser utilizado para nuevas necesidades o para atender mejor las que ya tenemos. Al final, estamos hablando siempre de recursos limitados, que recuerdo, me temo que serán algo más limitados dentro de un par de años o de un año y medio, que además, si miramos ya a largo plazo la pirámide de población, entonces necesariamente tenemos que hacer estrategias a largo plazo de reducción de costes sin merma de la calidad. Por tanto, conclusión, aprovechemos bien lo que tenemos en términos de salud y en eso los biosimilares a mí me parece que son verdaderamente algo que nos puede aportar y que nos va a seguir aportando mucho. Muchas gracias, consejero, por compartir estas reflexiones con las más de 500 personas que en este momento están conectando con nosotros. Seguramente a lo largo del debate tendremos la oportunidad de profundizar en algunas de las ideas que ha puesto encima de la mesa. Nuestro siguiente ponente será el doctor Vicente Alonso. El doctor Vicente Alonso es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Ha sido director gerente del complejo hospitalario Llerena Zafra, así como director de asistencia sanitaria del área de salud de Badajoz y coordinador general del SES. Como decía, actualmente es director de asistencia sanitaria. Director, muchas gracias. Tiene la palabra. Bien, pues en primer lugar agradecer la invitación a participar en esta interesante jornada, en esta interesante mesa, saludar muy efusivamente a mis compañeros de intervenciones, al profesor, consejero, a la compañera gerente y a ti misma, Encarna, por tu presentación. Yo, si me permiten, voy a compartir una presentación de manera que nos ilustre un poco mejor en lo que pretendo manifestar, ¿no? Por un lado, desde nuestra experiencia, yo creo que no voy a insistir en las oportunidades que brindan los biosimilares, que se ha dicho por activa y por pasiva, y seguro que aquí tanto los compañeros ponentes como seguro que entre el público que se encuentra, yo creo que ya saben mucho más de esto que yo y que insistir parece que ya tenemos conocido y ya sabemos y todo desde nuestro punto de vista las ventajas que brindan la utilización de los biosimilares. Y sí que me quería referir a una anécdota que desde hace muchísimos años, en la época de Insalud, un antiguo profesor de un curso muy conocido por todos. Disculpe, doctor, parece que tenemos un problema visualizando la presentación. Tiene que poner la pantalla completa en la parte superior de su imagen. Creo que hay una opción que es poner en pantalla completa y así podremos compartirla todos. En vista. Ese aquí, ¿no? ¿Por qué no se ve? Ah, lo tiene. Configuración de visualización, vista, pantalla completa. Duplicar. Duplicar presente. ¿Se ve ahora? Ahora se ve. Perfecto. Bien, muchas pues gracias. muchas gracias.
Disculpar por el problema técnico. Sí que quería insistir solamente en una cuestión, ¿no? Que ya desde hace muchos años las recomendaciones que nos hacía a cualquier servidor público era que nos grabásemos a fuego la palabra eficiencia, que había que hacer todo lo mejor posible, pero al menor coste también posible, ¿no? Yo creo que eso es algo que han demostrado sobradamente los biosimilares y que tenemos que empujar todos para que con la misma seguridad, la misma calidad y mayor eficiencia, pues se utilicen cada vez más, ¿no? Incluso la OMC, en su código deontológico, también habla de que el profesional médico debería, a condiciones de igualdad, de seguridad y eficacia, utilizar los medicamentos más eficientes, ¿no? En la parte inferior izquierda, pues tienen el informe de AIREF, que se ha publicado este año 2020, en donde hicieron una revisión del porcentaje de los biosimilares que se consumen en los distintos hospitales de las distintas comunidades autónomas, y Extremadura todavía, bueno, como ven, el nivel de penetración es bastante limitado y Extremadura estaba el cuarto por la cola a nivel del resto de comunidades autónomas. Sin embargo, en la imagen, en la gráfica de la derecha, pueden apreciar que ya en el primer semestre de este año 2020, el porcentaje de dosis definidas diarias pues ya ha mejorado a un nivel de un 65%, un 65,9%, y ya se sitúa en sexto lugar de todas las comunidades autónomas. Esto, como verán, pues bueno, no es fruto de la casualidad. Está claro que estamos muy implicados en su utilización y en su uso por parte de los profesionales, y así ya desde hace tiempo sacamos una instrucción de manera que permitiese, es verdad que una instrucción de 2016, que en estos momentos a lo mejor se puede pensar que era poco ambiciosa, pero en ella, en esos momentos, pensábamos que eran las medidas más apropiadas, de manera que los pacientes NAIVE, pues todos los pacientes NAIVE que iniciasen un tratamiento, pues automáticamente se les prescribiese y se les dispensase un biosimilar. Y luego con los pacientes que ya estaban en tratamiento, pues insistir con los profesionales que de mutuo acuerdo con él se hiciesen los cambios que fuesen necesarios. Al mismo tiempo también se creó un grupo de trabajo con profesionales de los distintos servicios que están implicados en su uso, y a través de este grupo de trabajo pues se revisaba periódicamente la evolución de la utilización de estos biosimilares, y además se proponían medidas tanto de información, de formación. Se han realizado diferentes cursos de formación, diversas iniciativas de información, entre ellas la confección de un tríptico que tienen en imagen y que se facilita a los pacientes que acuden, muchos de ellos, a nuestro centro a realizarse un tratamiento de estas características. Pero como ya se ha comentado, es verdad que hay todavía muchas dificultades. Todavía hay muchos profesionales que desconfían todavía de las ventajas de estos biosimilares. Todavía los pacientes piensan que se le están facilitando medicamentos de segunda división, que no son los mejores porque no son los más caros. Es fundamental, y creo que se ha comentado antes, que contar con los profesionales. Sin los profesionales es imposible llevar esto adelante, ¿no? Por eso es fundamental alinear a los profesionales con la política de nuestro centro, con la política de nuestros servicios de salud, ¿no? Y utilizar todos los mecanismos que supongan y tengan incentivos para los profesionales. También nos encontramos con algunas barreras relacionadas con muchas veces con que cambiar el modelo de gestión, el paradigma en la gestión clínica, que también ha comentado el profesor Félix Lobo y el consejero, pues no ha tenido ese despliegue y esa generalización
a pesar del convencimiento de muchísimas personas que lo consideran una buena herramienta o un buen modelo, entre otras cosas, porque nos encontramos siempre enfrente a las organizaciones sindicales, porque parece que es una forma encubierta de privatizar la sanidad. También nos encontramos con el tema de los incentivos, al menos así ha sido en algún momento dado, y con toda la razón por parte tanto de la Hacienda, de las consejerías de Hacienda locales como estatales. Es decir, en los años 2000, 2005, 2007, 2008 estaban generalizados los incentivos de farmacia, incentivos monetarios de farmacia a nivel de receta y paradójicamente, a pesar de esos incentivos que suponían un coste adicional, había desviaciones presupuestarias en el gasto de farmacia muy importantes. Nosotros en el año 2016 implantamos un modelo de incentivos de farmacia para la farmacia de receta, para la farmacia de los equipos de atención primaria, con un incentivo económico basado en cumplimiento de objetivos de calidad, de eficiencia y de seguridad. Eso se hizo durante 2 años y es verdad que nos encontrábamos muchísimas dificultades, a pesar de haberlo hablado con nuestros responsables de Hacienda, pues desde un punto de vista legal, pues estábamos un poco al borde o al filo de la navaja y decidimos en el año 2019 suprimirlo y pensar en otras alternativas. Está claro que todavía nos queda por hacer muchas cosas. En la formación e información, tanto a profesionales como a pacientes, es fundamental y hay que seguir diariamente, constantemente, facilitando esta información y esta formación y por supuesto, abordar otro modelo de gestión que inviten a romper esas barreras, ¿no? Nosotros, como saben ustedes, si no estamos formados y tenemos desde las transferencias sanitarias las gerencias de áreas de salud, donde integran todos los servicios y todos los recursos sanitarios y sociosanitarios de las áreas que están en las áreas de salud. Eso permite, de alguna manera, la continuidad asistencial o por lo menos lo facilita y permite también introducir modelos de gestión clínica y sobre todo de autogestión mucho más longitudinales. Nosotros, y coincidiendo cuando me llamó, y ya le comenté a la moderadora que da la casualidad de que estábamos preparando para este 2021 en nuestro contrato de gestión, estábamos ya preparando dentro de los objetivos de uso racional del medicamento, objetivos de calidad, de seguridad y de eficiencia, estábamos ya convencidos de la inclusión de incentivos no monetarios. Estos incentivos no monetarios irán dirigidos a los equipos de atención primaria y a los servicios clínicos. Es decir, con la fórmula de ganancias compartidas que se han comentado y que pensamos que pueden servir de aliciente a los profesionales y a los equipos para valga la redundancia, trabajar en equipo y producir mejores resultados, mayores eficiencias en el uso racional del medicamento y, por supuesto, en la utilización y en la penetración de los biosimilares, ¿no? Es una apuesta decidida. Pensamos que es mucho más fácil desde el punto de vista legal el introducir estos incentivos no monetarios y que además queremos hacerlo de una manera que no sean solamente los clásicos de favorecer la formación o las inversiones, sino con otros elementos algo más novedosos y más personales, ¿no? Y finalmente, para finalizar, pues le traigo aquí la imagen de lo que podían ser 2 huevos biosimilares que, como ven, tienen el mismo resultado de 2 pollitos sanos y preciosos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
Seguramente tendremos oportunidad también de debatir acerca de esas dificultades que se ven tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de otras consejerías para poner en marcha este tipo de modelos. Y para finalizar, interviene la doctora Rosa Bermejo. Rosa Bermejo es especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en salud pública y administración sanitaria y en economía de la salud. Lleva toda una vida dedicada a la gestión en el ámbito público, ocupando diversos puestos de responsabilidad, entre los que destaca la gerencia del Hospital de Getafe, la gerencia del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y la gerencia del Servicio de Urgencias de la Comunidad de Madrid, donde dirigió la puesta en marcha del Servicio Extrahospitalario de Atención de Urgencias y Emergencias del 061. Doctora Bermejo, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta jornada y compartir la mesa con gente tan importante como las que tengo alrededor. Me toca a mí hablar desde el punto de vista de gerente del hospital. En casi todos los hospitales, tenemos un problema todos los años y es la factura, como decía el consejero de Hacienda, la factura de farmacia que va creciendo. Tenemos un reto, quizá podamos abordarlo en este caso con los incentivos a los biosimilares. Yo quería primero, Yo quería primero hablar de qué cosas se han hecho en el SERMAS, un poquito solamente, del plan de acción de biosimilares, en las que hay muchas cosas que son indicadores del contrato programa, en el que todos los servicios tienen que trabajar con un índice de eficiencia, es decir, de precio, de coste, de tratamiento para algunas enfermedades. Hay indicadores de biosimilares en el que se revisan el número de pacientes con biosimilares en el inicio de su tratamiento, los enfermos naïf, y el total de biosimilares y biológicos que se tienen. Hay también información dirigida a profesionales, ellos pueden revisar informes de utilización de biosimilares, está la información o la formación dirigida a ciudadanos y también la compra centralizada de biosimilares. Todo esto ha funcionado, pero no del todo. Vamos a revisar cosas, pero para que veáis, cada hospital es un mundo. En unos están muy afianzados los biosimilares o más en mayor o menor grado porque la población o las enfermedades son diferentes y entonces es difícil dar una indicación de cómo estamos en cada uno de ellos. Os pongo el peso de los biosimilares, el porcentaje de adquisiciones en los últimos 4 años, que como veis está subiendo, no todo lo que quisiéramos. En algunos biosimilares podríamos tener, si fuéramos capaces, en todos los hospitales de Madrid, tratar a todos con biosimilar, en un año conseguir 18 millones de euros. En otros, como en los biosimilares que tratamos en los temas de oncología, vamos avanzando, pero de la misma manera, no todo lo que quisiéramos. Con lo cual, el número de pacientes naïf en tratamiento con biosimilar es casi el 100%, en muchos hospitales el 100%, pero el indicador de medicamentos biosimilares en consumo de DD, dosis media diaria, es solamente del 51,88 y nos queda mucho trabajo por tratar del intercambio entre el biológico y el biosimilar. Por supuesto que la colaboración con los clínicos es la clave del éxito, sin ellos poco podemos hacer o tenemos que seguir confiando en ellos, yo confío en ellos. Y después hay una cosa importante que sí se ha cambiado ha habido cambios en el tema de la oncología con las estrategias seguidas en el SERMAS con un grupo de oncólogos o en oncohematología. Mi versión, o sea, esto ha sido un poco lo que sucede en Madrid. Hasta ahora los objetivos
han sido obtenidos, como nos decía el doctor Lobo, por unas motivaciones intrínsecas, extrínsecas y profesionales, es decir, porque lo tengo que conseguir y voy a ser el mejor en el contrato de gestión, porque lo considero así, por altruismo o simplemente por el trabajo, la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero a mí me parece que es importante que nos pongamos a pensar en incentivos. Estos incentivos no son fáciles, son complicados. Tenemos que hacerlos cuidadosamente, planteados desde el principio cómo será la estrategia de la evaluación de resultados. Tienen que estar bien diseñados, prefijados, consensuados, transparentes y claros, no solamente para los profesionales, sino también para los pacientes que nos miran. Para mí el modelo debe ser ganancias compartidas, no incentivos, he puesto económicos, pero debieras haber puesto monetarios. Y los ahorros, desde mi punto de vista, deben revertir en el hospital, en los servicios. Mayoritariamente lo que va a querer, desde el punto, al menos en mi hospital, sería contratación de más personal, pero también se podría hacer reinversión de equipos o todo aquello que pueda mejorar la calidad de la asistencia o todo aquello que estimule a los profesionales a seguir mejorando la prescripción. ¿Qué me parece que es necesario para la implantación? Y muchas de estas cosas las he leído en el libro que estábamos hablando antes. Es necesario el consenso y el apoyo de la Consejería de Sanidad y Hacienda, y he visto gratamente que ambos dos, o los que están en mi mesa, están de acuerdo con ello. Tenemos que tener un marco normativo adecuado, con cierta autonomía, para que la gestión presupuestaria en el tema de los incentivos pueda llevarse a cabo y no nos ocurra como en los temas de gestión clínica. La formación en biosimilares para profesionales y pacientes es súper importante porque tienen formación de muchas clases en el tema de los biológicos y sería bueno tenerlo para todo. ¿Qué tengo que hacer para que no salga el ok? Bueno, en el contrato programa tiene que ser un contrato riguroso y claro, que veamos los compromisos derivados de cómo es ese tratamiento. Debería haber liderazgo no solamente en el hospital, desde la gerencia o desde la dirección médica, sino también desde los jefes de servicio, unidad, jefes en el área clínica. El equipo debe ser un equipo multiprofesional, es decir, de todos los implicados. En cualquier caso podríamos decir médicos, enfermeras, farmacéuticos. Si tenemos también a la atención primaria con nosotros para alguno de los biosimilares que pongamos en marcha, también debería estar. Y una cosa también importante sería el conocimiento de los costes por parte de los profesionales, que pensamos que todos los conocen, pero creo que no, o no en toda la medida que debería ser, ¿no? Además de ello, deberíamos tener sistemas de información, un sistema de información avanzado que tuviera la capacidad de cuantificar y evaluación esa evolución del gasto. Y algo que he oído en la mesa anterior y que me encanta es que hubiera un observatorio a nivel nacional o de comunidades autónomas de la gestión de los biosimilares y de los resultados en salud. Muchos de los profesionales con los que hablas para ver por qué razón no hacemos la reconversión del biológico al biosimilar, saben, pero les gustaría tener más bibliografía, más comparación con otros sitios y creo que esto sería muy interesante. Es lo que pongo a después, que existiera tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas esos ejercicios de comparación y de resultados en salud en diferentes comunidades, en diferentes servicios, incluso probablemente por patología. A nivel de la comunidad autónoma, que haya sistemas dinámicos de adquisición centralizados, que existen, pero a veces son un poquito lentos,
Y también me parece importante que podamos involucrar a asociaciones de pacientes y a sociedades científicas. Todos decimos así, pero tenemos que tener un compromiso. Y por ahora, pues nada más. Espero vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Bermejo, por el excelente resumen y la visión práctica de lo que puede suponer poner en marcha esta serie de programas de ganancias compartidas. Empezamos en este momento ya la ronda de preguntas. Nos van llegando preguntas de los asistentes que nos van viendo. Quizás empezaríamos la ronda de preguntas rompiendo el fuego con el profesor Félix Lobo y con un aspecto que ha salido a lo largo del debate, el tema de incentivos, incentivos monetarios, incentivos no monetarios. Muchos de los ejemplos que se utilizan en otros, que se han implementado en otros países, se basan en incentivos no monetarios. ¿Se podrían utilizar incentivos monetarios? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tendrían este tipo de incentivos monetarios frente a los no monetarios para poner en marcha un programa de ganancias compartidas? Bien, pues mi opinión es que efectivamente, como acaba de decir la doctora, la cuestión de los incentivos es una cuestión complicada. Quiero decir que estamos de acuerdo en que son muy importantes, en que pueden ser un buen instrumento, pero luego el diseño concreto de los incentivos es complejo y depende mucho de las circunstancias concretas del hospital, del sistema de salud, del área de salud, etcétera, etcétera. Así que hay sin duda una dificultad de diseño. En principio no tendría por qué haber ninguna objeción a los incentivos monetarios y de hecho en nuestro sistema pues no son ni muchísimo menos desconocidos. Hace un momento se nos ha recordado cómo ha habido incentivos monetarios en la atención primaria relacionados con la prescripción. Esto hace muchos años que se puso en marcha en varias comunidades autónomas, ha tenido una evolución, digamos, variada, quebradiza. Todo el mundo sabe que los trasplantes en nuestro país están incentivados monetariamente, pero sin duda hay una complejidad en su diseño. Entonces yo creo que en términos generales, en la organización en general, no pensando solo en biosimilares, pues no habría por qué tener miedo de principio a los incentivos monetarios. Luego lo que hay que hacer es diseñarlos bien y esto es complejo. Ahora bien, en relación con los biosimilares y dadas sus circunstancias y lo que se pretende hacer, yo creo que la idea de las ganancias compartidas seguramente es más práctica. Yo creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Uno podría ser pues, la propia desconfianza de los pacientes, como hemos visto en nuestro estudio. Entonces yo creo que para este objetivo concreto, esta finalidad concreta y un programa concreto de fomento de los biosimilares, pues sin duda las ganancias compartidas parece que es una vía adecuada. Ahora, ya digo, en términos generales, pensando en la organización en general, no tendría por qué haber ningún miedo a los incentivos monetarios. El miedo es hacerlo bien, el miedo sería hacerlo mal. Y esto pues exige sistemas de información, exige conocimiento, exige participación con los profesionales, etcétera, etcétera. Formaría parte de un conjunto de reformas más amplio de la gestión de recursos humanos en nuestro sistema. En concreto, yendo a los biosimilares, yo subrayo lo que decimos en el libro, que parece muy buena idea los programas de ganancias compartidas, porque es que son inatacables. Muchas gracias. Esta apuesta decidida por los programas de ganancias compartidas también ha sido puesta de manifiesto por el consejero de Hacienda y tenemos una pregunta para usted. La pregunta que nos lanzan es la siguiente y tiene además relación con la ponencia del doctor Vicente Alonso. El doctor Vicente Alonso ha remarcado que para poner en marcha muchas veces programas de este estilo hay que vencer, voy a leer, hay que superar las barreras por parte de Hacienda. Consejero de Hacienda, ¿qué se podría hacer para superar estas barreras?
¿qué criterios tendrían que poner o a qué se deberían comprometer desde Sanidad para que estos modelos de ganancias compartidas pudieran salir adelante? Y otra pregunta también al respecto. ¿Cree que, por ejemplo, la Consejería de Sanidad estaría preparada para incorporar en sus contratos de gestión del año que viene algún tipo de modelo de ganancias compartidas? Muchas gracias. Bueno, pues yo no veo ninguna razón de fondo o de concepto que hiciera pensar que una Consejería de Hacienda se opone o trata de retardar o trata de poner pegas a algo que tienda a favorecer una mayor penetración de los biosimilares en la prescripción que hacen nuestros médicos. Se me ocurren más bien 20, 100, 1000 razones por las cuales consejerías de Hacienda de cualquier gobierno y de cualquier signo político estemos todas deseando que eso ocurra. Lo que creo es que, vamos a ver, que lo que existen de verdad muchas veces son barreras organizativas, barreras de un modelo de organización que tiene una rigidez que te obliga a hacer las cosas de una determinada manera, te dice cómo tienen que ser los hospitales, cómo tiene que ser la nómina, cómo tiene que ser la manera de contratar o de prestar sus servicios. Y recuerdo, es que eso no sucede en casi ningún país de Europa, casi ninguno. Por tanto, seamos muy conscientes que se puede tener un sistema de salud público de la máxima calidad, de la máxima modernidad y de la máxima equidad, con unas formas de organización y de contratación basadas casi íntegramente en el derecho privado, pongamos por caso. Y eso favorece, antes decía el profesor Lobo, y con razón además, que es posible que una parte de esos incentivos sean retributivos y que al mismo tiempo se sabe que choca con dificultades y es de todos conocido, ¿no? O sea, todos hemos visto alguna vez la nómina de una persona que trabaje en el sistema público de salud, ya sea médico, enfermero o lo que sea, que está llena de complementos, la mayor parte de los cuales fueron creados en alguna ocasión por alguien que dijo esta va a ser la manera de recompensar a los que hacen determinada acción virtuosa, digamos, ¿no? Y finalmente, pues vinieron los tribunales, las negociaciones sindicales, las mesas sectoriales, ¿verdad? Y lo extendieron a todo el mundo. Y eso es lo que debemos huir, porque eso al final termina no valiendo para nada. Entonces yo no veo, dicho todo eso, creo que al revés, lo que debe haber y por parte, desde luego, de la Consejería de Hacienda aquí en la Comunidad de Madrid, pero es que estoy seguro que igual en las otras 16 comunidades autónomas es toda la facilidad del mundo. Otra dificultad que siempre hay es, a ver, de esto se tiene que encargar alguien, como de todo en la vida, ¿no? Y si hay alguien que tira, esté en Hacienda o esté en Sanidad, es mucho más probable que salga adelante que si no, el día a día devora a los directivos de Sanidad y devora a los directivos de Hacienda y de cuando en cuando dices, oye, ¿y cómo irá aquello de biosimilares que hablamos? Bueno, pues no, o sea, lo que tiene que haber es un responsable, alguien que esté específicamente encargado durante un periodo de tiempo al menos de echar a andar primero forma de experiencias piloto y luego ya finalmente de extensión de aquellas experiencias tanto propias como conocidas por parte de otras comunidades autónomas o países en su caso, de extenderlas y ya generalizarlas. Pero yo creo que eso es fundamentalmente lo que necesitamos. Todo lo demás rema a favor, ¿no? Y es muy bueno que así sea, además. Muchas gracias, consejero. Yo, Encarna, si me permite, otra pregunta que nos llega tiene que ver con los incentivos para biosimilares. A lo largo de toda la mañana hemos estado hablando de modelos de utilización de biosimilares fundamentalmente restringidos al ámbito de la farmacia hospitalaria. Pero no podemos olvidar que muy recientemente se están empezando a comercializar medicamentos del ámbito de la atención primaria que también tienen un biosimilar en el mercado.
Y quizás es en este ámbito, en el de la atención primaria, donde los niveles de utilización son menores. Ha hablado el director de Asistencia Sanitaria de Extremadura de incentivos en el contrato de gestión para 2021, también en atención primaria. ¿Cómo valora, doctor Vicente Alonso, la factibilidad de instaurar modelos de ganancias compartidas también en atención primaria? ¿Sería factible? Hay países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, que han puesto un dintel objetivo de prescripción de biosimilares, englobando tanto medicamentos del ámbito hospitalario como de atención primaria. ¿Serían factibles? Sí, si me permiten, por contestar o por aclarar o matizar un poco mis palabras relacionadas para que no se malentiendan sobre las barreras de las consejerías de Hacienda, me gustaría recalcar que en absoluto para nosotros es una barrera, sino es toda una ayuda. Lo ponía en el contexto de lo que sucedió durante unos años, donde se producían, había de los médicos de atención primaria que cumplían objetivos X médicos, con lo cual se le pagaba una serie de incentivos valorados en una cantidad relativamente importante, pero al mismo tiempo había una desviación en el presupuesto o en el gasto de farmacia muy por encima de lo que figuraba en los presupuestos, con lo cual parecía paradójico que existía un incentivo en la mejora de la calidad, de la seguridad y de la eficiencia, y sin embargo la desviación presupuestaria del gasto de farmacia, en este caso por receta, era bastante superior, con lo cual se generaba, pues, de alguna manera, lógicamente, por parte de Hacienda, pues una prevención en el sentido de decir, oiga, si usted está utilizando estos incentivos, pues es para que de alguna manera los resultados sean globales y no parciales, ¿no? En este sentido, y que además los incentivos monetarios en nuestro ámbito pues tienen un riesgo no ya el que he planteado anteriormente, sino simplemente también desde el punto de vista a nivel legislativo de cómo hay que abonar esos incentivos y cómo se autorizan y cómo se abonan, como he dicho. La pretensión, y por eso ha sido el cambio y el intentar implicar no solamente individualmente a cada uno de los profesionales, sino a equipos completos. Equipos completos en donde se trabajen con ellos el modelo de incentivos no económicos o incentivos o ganancias compartidas de un porcentaje del ahorro que se produzca en la prescripción, en este caso en la atención primaria, prescripción también, por supuesto, de los biosimilares, que como ha dicho la moderadora, cada vez son más numerosos los fármacos que se van introduciendo y que se van a ir prescribiendo en este nivel, pero además lo haremos de una manera en la que a través de los procesos asistenciales integrados que permiten en los procedimientos o en las enfermedades más frecuentes, pues establecer incentivos e intentaremos al menos incentivos compartidos entre equipos de atención primaria y equipos de atención hospitalaria de referencia en esas enfermedades o en esas patologías. De manera que esto puede permitir alinear entre todos los objetivos de uso racional del medicamento y, cómo no, de la penetración de biosimilares también en la atención primaria, que es uno de los objetivos fundamentales para este ejercicio y que vemos que, completando las medidas que ya se están instaurando, cada vez el nivel de penetración de estos biosimilares es cada vez mayor, pero todavía nos queda un margen de mejora al que tenemos que continuar trabajando para llegar, ¿no? Y evidentemente este nicho en atención primaria es bastante importante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Todavía tenemos tiempo, como mínimo, para 2 preguntas. Una de ellas es para la doctora Rosa Bermejo. Los programas de ganancias compartidas se basan en muchas ocasiones en el intercambio terapéutico de pacientes de un medicamento de referencia a un medicamento biosimilar. Efectivamente, todo ello tiene que contar con el conocimiento del paciente. ¿Considera que es necesario, dado que su intervención ha mencionado las necesidades de formación e información a los pacientes, una formación específica hacia pacientes en estos aspectos relacionados con el intercambio terapéutico, o considera que con una información general o una formación general sería suficiente? No, creo que es necesaria una formación para pacientes y para profesionales, porque el profesional es el que va a convencer al paciente de que el medicamento que va a cambiar de cajita, que es de biológico a biosimilar, es el mismo. Y tiene que poder mirar, revisar y convencerse también el paciente. Yo creo que hay que dar formación a los dos, a profesionales y pacientes. Ya sé que los profesionales lo saben, sí, te lo cuentan y lo saben, pero el cambio, y también esto de que comentábamos lo de las ganancias compartidas y yo hablaba de una parte de ellas que fuera personal, a mí la monetaria creo que no me gusta y es muy difícil también de trasladarlo esto a los pacientes, pues hay que trabajar con ellos, es decir, hacer formación de los profesionales y los profesionales a los pacientes o por fuera de. Yo creo que sí. Estoy convencida de que fuera. Muy bien. Y creo que, no sé si tenemos alguna más, la última de momento, si tenemos un poco más de tiempo haremos alguna más de las que nos han llegado, dirigida al consejero de Hacienda y al profesor Félix Lobo, porque tiene que ver con algunos aspectos que han comentado los dos. Nos hablan de si desde el punto de vista normativo sería posible asociar la promoción del uso de biosimilares en estos modelos de ganancias compartidas con la contratación de personal, o si sería más factible la utilización de estas ganancias para hacer renovación de sistemas. El profesor Félix Lobo ha señalado como punto muy importante en algunas experiencias contratación de personal. No sé cómo se vería desde las consejerías este tipo de destino para esos ahorros conseguidos con los modelos de ganancias compartidas, o si es compatible o no, como nos pregunta el asistente, con la normativa actual. No sé quién quiere. Primero, consejero, profesor. Aquí delante el consejero me perdonará y le pondremos en segundo lugar. Bueno, yo lo que tengo que decir es que si la normativa no lo permite, pues que se cambie la normativa y lo permita. Quiero decir que efectivamente tenemos que adecuar las normas a los objetivos del sistema y tenemos que hacer un sistema eficiente. Uno de los puntos fundamentales es la gestión de personal. Es verdad que la gestión de personal en nuestro sistema es extraordinariamente rígida, es uno de sus grandísimos problemas. Y yo lo único que puedo decir es que, pues que se cambie. Consejero. Música para mis oídos, lo que dice el profesor Félix Lobo, no puedo estar más de acuerdo. No, yo creo que, a ver, me da la sensación de que hay suficientes casos y otras experiencias que no tienen que ver con biosimilares, o algunas ya van teniendo que ver con biosimilares, que ponen de relieve que sí se puede hacer o establecer un sistema de incentivos que incluya contratación de personal, que incluya renovación de sistemas, además de lo retributivo que ya antes habíamos hablado. Desde el punto de vista de Hacienda, ¿qué es lo que tiene que haber? A ver, no nos engañemos, todos aquí nos conocemos bien. Hacienda lo que tiene siempre es un santo temor a sanidad, y un justificado temor a sanidad, y lo digo yo que estaba al frente de sanidad. O sea, Hacienda lo que le aterra es establezco un sistema que significa un gasto. ¿Cómo garantizo yo que se va a producir la correlativa reducción de costes asociada a la implantación, en este caso, de biosimilares?
Pero hay fórmulas que lo pueden hacer, que pueden ser más micro, pueden ser más a base de acuerdos a nivel de servicio y a nivel de hospital, o pueden ser más macro, y yo creo que ahí podría haber imaginación. Y lo que dice finalmente el profesor Lobo, si hay al final del todo un obstáculo normativo, oye, pues no veo causa más justificada para remover, bueno, pues viejos corsés, rigideces que se introdujeron o en los años 80 o antes, y que aquí los tenemos y los seguimos manteniendo, como el que mantiene en su casa una cosa que ya no sabe para qué sirve, ¿no? O que a lo mejor ni siquiera sirvió nunca para nada, ¿no? O sea, que, con lo cual yo creo que la innovación necesita flexibilidad, y la innovación nos ayuda a ser más flexibles y además nos ayuda a utilizar mejor los recursos que tenemos. Muchas gracias, consejero. Y ahora sí, la última pregunta, porque no nos queda más tiempo. En este caso, dedicados a los doctores, la doctora Bermejo y al doctor Alonso, tiene relación con algunas de las conclusiones también del estudio de la IREF y en los modelos de ganancias compartidas. El estudio de la IREF nos indica, el asistente que nos pregunta, pone de manifiesto que en los contratos de gestión el peso relativo de la incentivación a la utilización correcta de medicamentos es muy pequeño. Si verdaderamente con esta cifra tan pequeña de incentivos relacionados con la correcta utilización de medicamentos sería factible poner en marcha medidas o proyectos de ganancias compartidas, o cómo podríamos mejorar ese aspecto. Yo primero. Hacemos igual que antes, primero el ponente que está en el estudio. Vale, y de luego... acuerdo. Yo creo que sí, son muy pequeños para esto. Yo creo que el mecanismo de hacer incentivos en ganancias compartidas para el tema de los biosimilares tiene que ser, además del contrato programa de todo el hospital, ¿no? Creo que es muy complicado, ¿eh? Y por eso el tema del monetario yo absolutamente no me gusta. Creo que hay que trabajar a lo mejor no con todo el hospital, sino con algún servicio, no en todos los hospitales. Esto tiene que ser flexible y contando también con qué es lo que están haciendo en cada uno de los sitios. Con lo cual tiene que ser una cosa aparte, de la misma manera que se comentaba antes cómo empezó el tema de gestión clínica en unos servicios, en un grupo de servicios en La Coruña, pues aquí tendría que ser empezar con algunos servicios y en algunos sitios. No se puede hacer así en general, esto no nos serviría. No haríamos otra vez, que estábamos hablando de los incentivos y la productividad variable en el contrato de gestión, y aunque sean pequeñas cosas hay una lucha enorme y al final no resulta. Yo creo que hay que hacerlo poquito a poquito y contándolo bien, haciéndolo bien. Es mi forma. Muchas gracias. Doctor Gracias. Alonso. Sí, bueno, yo no sé si yo en mi comunidad al menos, a partir de los años del año 2011, creo recordar, los incentivos ligados al contrato de gestión disminuyeron considerablemente e incluso casi desaparecieron, con lo cual los incentivos ligados al uso racional del medicamento, o los incentivos ligados a la penetración de biosimilares, pues tienen que ser pequeños, porque hoy por hoy en realidad no existen como tales, porque ya les digo que los incentivos ligados al contrato de gestión en la época eso no existen, o son mínimos. Entonces sí que consideramos que empezar con esta dinámica de ganancias compartidas, de incentivos no monetarios ligados a objetivos, a cumplimiento de objetivos de calidad, eficiencia y seguridad, pero además compartido en todo el equipo asistencial que trabaja sobre ese proceso asistencial integrado, y que va a permitir de alguna manera controlar y tratar al paciente en todos los ámbitos de atención, e incluso valorar la posibilidad de compartir esos incentivos entre los profesionales de atención primaria y atención hospitalaria.
y, por supuesto, con unos niveles razonables de que lo que revierta en los servicios sea atractivo para los servicios clínicos de los hospitales y para los equipos de atención primaria. Contratación de personal, sí, pero limitada solamente a necesidades concretas. No podemos, yo creo que no se puede contratar personal de manera indefinida y crecer la dotación en recursos humanos de los diferentes servicios a expensas de estos incentivos, porque en un momento dado, si no existen esos incentivos, nos podemos encontrar con un agujero. Es decir, contratación de personal, desde mi punto de vista, sí, pero solo de manera coyuntural, para favorecer una rotación externa, para favorecer una formación o para un programa concreto. De manera genérica, creo que sería bastante complicado. Y evidentemente el volumen de esta incentivación debería ser suficiente para que realmente sea atractiva para los profesionales. Muy bien, muchas gracias. Se han quedado numerosas preguntas en el tintero, pero el tiempo manda. En primer lugar, ya tenemos que cerrar la mesa. Mis disculpas de nuevo al consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta moderadora no está acostumbrada a tener tantas luces alrededor y esto genera cierta ansiedad. Ha sido un placer, un verdadero placer contar con esta mesa, que es una mesa, yo creo, de lujo. No me queda más que satisfacción. Daros las gracias a todos. Nos habéis regalado una parte de vuestro tiempo y sobre todo nos habéis dejado, yo creo que muchas ideas sobre las que reflexionar. Muchas gracias a todos y damos paso ya al acto de clausura de estas terceras jornadas.